Acá en Venezuela se preservan de dos maneras los avanzados de descomposición. Si el cuerpo no va a cremación, se preserva, ¿verdad? Pero si hay que hacer cierto procedimiento, porque hay que estar consciente que lo que descompone el cuerpo y el líquido, que las S, XYZ, entonces eso hay que extraer. Y lo que vienen de medicatura que no pueden ser cremados, por la cuestión de que hablamos al principio, entonces eso van preservados con se Cuando van a ser cremados, sí hay que tomarle su arteria, ver cómo se toma la arteria con el formaldehído y hacerle su preservación. Bienvenidos a otro episodio del podcast La Fuente con su servidor Román Camacho. Este podcast solo es posible gracias a un gran equipo de producción y equipo técnico de edición de cámara que tenemos. Aquí contamos con Maylin Nieves en la producción, en la cámara tenemos a Alejandro Ramírez, tenemos a Felipe Cuervos en edición y en cámara, tenemos a David Garrido, el bochornoso, en la parte de edición y también de apoyo de audio, y con otro gran equipo también que nos apoya tras cámara. Y bueno, todo esto es posible gracias a la ayuda de cada uno de ellos. En esta oportunidad nos encontramos con el gran Gustavo Moreno. Este podcast es presentado por el Dr. José Ramón Velázquez, cirugía plástica y reconstructiva. Oye, Gustavo, primero, gracias por haber venido y por aceptar la invitación a nuestro programa. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a ti y a todos ustedes por esta invitación, pues. Bueno, vamos a iniciar. Gustavo, tú eres tanatólogo, pero antes de ser tanatólogo ya tienes 16 años practicando la tanatología. Pero antes fuiste profesor de educación física, fuiste funcionario de la policía de Miranda por más de 10 años en cada uno de esos trabajos, practicaste artes marciales. ¿Qué sucedió en el camino de la vida que te llevó a practicar, a ejercer la tanatología? Bueno, ingreso en el Centro de Altos Estudios Forenses como docente de educación física. En aquel tiempo el ciudadano director Ricardo Ulloa Esteve me notifica que tiene un proyecto. Ya yo me había graduado como experto en ciencia forense y como experto en antiterrorismo, allí mismo en el Centro de Altos Estudios Forenses. Me preguntó que si eso iba para adelante, porque si contaba con mi apoyo, le digo, bueno, sí, claro. A los 2 meses me dice que el Ministerio de Educación le confirmó que sí podíamos dar el diplomado o el curso de tanatología forense allí, y de ahí empecé. Ingreso en la funeraria Isabel 21 en El Paraíso como docente y pasante. El ciudadano jefe o dueño de la funeraria me manda a hacer un seminario con un señor que vino de Colombia, con la Asociación Nacional de la Industria Funeraria, Soproinfo, el cual apruebo, y ahí empecé yo a ejercer. O sea, todo ha sido como que por el destino. O sea, sí. Unos proyectos que se te han presentado, unas propuestas que te han dicho, bueno, tú siempre como que echado para adelante, vamos. Exacto. Oye, buenísimo. ¿Cómo ha sido adaptarte a ese cambio de haber sido funcionario, a ahora lidiar con la muerte, por así decirlo, y con ese dolor de los familiares, de preparar cuerpos? Bueno, ha sido difícil porque trabajar con público a nivel policial es un poco difícil. Yo vengo, por decir algo, de la Romana Vieja, no estas normativas nuevas que tienen los funcionarios. Pero siempre me han preguntado cómo fue eso, esa catapulta de lo civil a la muerte. Los primeros tiempos no fueron tan difíciles, porque yo no tuve el privilegio de que llegara un docente y me dijera esto se hace así, esto se hace asado, esto se hace asado. No, yo tuve que hacer investigaciones a nivel personal y ir engranando mi sistema de preservación de los cuerpos. Bueno, lo que es todo ese proceso
es algo nuevo relativamente. Sí. O sea, la tanatología siempre se han preparado las personas, se han preparado los muertos para ser velados, todo eso, pero toda esta formación y toda esta estructura que le han dado formación en Venezuela es relativamente nuevo, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo inicia esa? O sea, tú eres como uno de los primeros que lleva la batuta en la enseñanza de esta carrera, porque ya es una carrera formal. Sí. Hay un tema muy simpático que todo el mundo dice, preparar. Y yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿usted cocina? Sí, prepárame una carne mechada. Entonces hacen el proceso de preparación de la carne mechada, es para comer. Entonces, sin ánimo de ofender a nadie, cuando usted prepara una carne mechada, ejemplo, es para comer. Entonces, usted va a preparar el cadáver y se lo va a comer. No, bueno, eso tampoco es esa no es la idea, pero es buena analogía. Sí, pero... ¿Cuál es el término que preservación para la preservación del acondicionamiento. Ok. ¿En qué consiste la preservación y acondicionamiento del cuerpo? O sea, ¿cómo es ese proceso desde el momento en que la persona pierde la vida o se la arrebatan o cómo haya sido su fallecimiento? ¿Cómo inicia todo ese proceso en donde entra el tanatólogo? Bien. Cuando son por muerte natural, depende de la patología, uno tiene que tener o tener sus medidas de bioseguridad. Eso es lo principal. ¿Entiende? Porque recuerde que si uno recibe un cuerpo muerte natural, tenemos que leer el certificado de función donde presuntamente el médico tratante ha determinado a ciencia cierta la causa de la muerte del paciente. Vamos a hablar de paciente. Okay. Entonces uno toma sus medidas de bioseguridad. Anteriormente se preservaba manual las inyecciones. Hoy en día es vía arterial. Todas las preservaciones son vía arterial. Cuando son muerte violenta, que son los cuerpos que uno recibe de medicatura, es otro procedimiento de preservación. ¿Cómo es ese procedimiento en caso de una muerte violenta? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted recibe el cuerpo de medicatura, ellos vienen con su apertura craneal, pectoral y abdominal, donde el técnico y el anatomopatólogo hicieron sus estudios para determinar la causa de la muerte. ¿Me entiende? Bien sea por arma de fuego. Vamos a hablar de un arma de fuego. Okay. Bien, donde ellos van a interpretar la trayectoria intraorgánica del proyectil. Ya terminado todo ese proceso, cierran el cuerpo con todos sus órganos dentro y ahí es donde viene el trabajo del tanatólogo. De la parte de la preservación del cuerpo. También cuando es una muerte violenta, ya sea por arma de fuego, arma blanca, esos cuerpos deben permanecer, no pueden ser cremados ni nada de eso. Y la preservación como más especial para tener ese cuerpo ante cualquier cambio en la investigación, ¿cierto? Sí, correcto, porque hay un expediente abierto. Ok, y hasta que no se cierre ese expediente, no se puede, se tiene que preservar ese cuerpo de la mejor manera posible. Y tiene que ser sepultado. Tiene que pasar un tiempo estipulado de 5 a 6 años, quizás hasta más, para que el familiar solicite a la fiscalía la exhumación y posteriormente cremación. Pero eso lo tiene que autorizar un fiscal público. Ok, y en los casos donde la persona es trasladada de la medicatura forense, o sea, de la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, por ejemplo, de Bellomonte, pero lo quieren enterrar en otro estado, ¿cómo es la preservación de ese cuerpo? ¿Se lleva, mucha gente dice que le ponen hielo, le echan hielo y ya, o es un poquito más complejo? Perdón, el hielo es agua, y el agua acelera el proceso de descomposición. Entonces hay técnicas de toma de arteria que tiene que hacerse vía ya con las cavidades abiertas. Hay unas técnicas que se toman la arteria y se preserva el cuerpo. ¿Cuánto tiempo de preservación da para un traslado? O sea, dependiendo de la distancia, cada técnica puede variar, ¿cierto? Sí, porque tenemos que luchar contra la temperatura ambiente. Las carrozas no son refrigeradas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner el ejemplo que el cuerpo vaya para Maracaibo. Tenemos que tomar en cuenta, primero, que es una muerte violenta. Segundo, la carroza no es refrigerada. Tercero, el tiempo de velación que va a tener en Maracaibo. Y la temperatura de Maracaibo es caliente. Entonces tenemos que calcular el litraje de que se le va a poner al cuerpo para que ese cuerpo llegue
y todavía en el acto oratorio allá en Maracaibo, como estamos poniendo el ejemplo, no se descomponga. Okay. En mi caso, con la cobertura de sucesos, uno se enfrenta a diario, por así decirlo, sí, porque aquí ocurren hechos violentos a diario, han disminuido, pero todavía suceden. Y eso es una carga que genera sobre la persona, no solo los familiares y la víctima, sino también sobre, en mi caso, el periodista y en tu caso, el tanatólogo, porque tienes que lidiar con el dolor de los seres queridos, tienes que lidiar con la preparación del cuerpo, también tienes que, perdón, con la preservación del cuerpo, tienes que lidiar con todo ese entorno, o sea, cómo esa carga emocional, psicológica, cómo haces para sobrellevarla luego que sales de tu trabajo. Bueno, hay que ser bastante ecuánime mentalmente. Es como cuando una persona pasa por la etapa del duelo de una separación y se dedica al alcohol grave. Eso de ahogar las penas no nos sirve. No. Okay. No, porque estás cayendo en un vacío y de repente etílicamente vas a pensar cosas que no son debidas. Sí. Correcto. Entonces, el tanatólogo, como usted muy bien lo está diciendo, tenemos que lidiar con el dolor ajeno, ¿verdad? Porque el difunto tiene sus deberes y sus derechos. Y como tal hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Independientemente de si fue un ampón de alta peligrosidad, pero ya es un cuerpo inerte, ¿sabes? Entonces, que tiene dolientes. Correcto. Entonces, siempre sale el familiar y le pregunta a uno, ¿cómo hago yo para superar esta etapa? Entonces ahí es donde uno tiene que tragar grueso y decirle, bueno, eso es poco a poco, tienes que ver la manera cómo uno le va a hablar al familiar. ¿Entiendes? Porque hay familiares que sí exteriorizan ese dolor, gritan, dicen groserías y perdón, se va a encontrar el suelo. Entonces, hay tanatólogos que lo ven y se burlan, no, hay que estar en ese zapato. Sí, claro, porque en cualquier momento, esto es un camino que todos vamos a recorrer, claro. Todos vamos a llegar a ese sitio, claro. Todos vamos a quedar en manos de un tanatólogo en cualquier momento. O sea, sí. es inevitable, es imposible hacerlo, que no suceda, perdón, y hay que respetar claro. ese duelo. Pero tú, ¿cómo sobrellevas toda esa carga cuando sales de tu trabajo? O sea, ¿cómo lo superas? ¿Cómo puedes desconectarte? Dejo el trabajo en el trabajo. O sea, no te lo llevas a tu casa, no tienes ni siquiera fotografías, nada de enseñando, nada. Y trato lo menos posible de hablar del tema. ¿Entiendes? Y hago ejercicio, no fumo. No es que fumar implica que uno se vaya a... Sí, claro, pero sabes el daño que hace al organismo. Entonces, que lo mismo me dijiste el café, que el café no bebes café. Bueno, hasta me hiciste pensar por qué tomo café ahora. Entonces, trato de no llevarlo a mi casa. Mi pareja también es tanatólogo, pero no hablamos de tanatología en la casa. Eso es un poco curioso, que los dos sean tanatólogos sí. Y no hablen al respecto de eso. No se habla de tanatología en la residencia porque es llevar el trabajo a la casa. Y cuando están viendo una serie, por ejemplo, de investigación policial, CSI, algo así, y sale algo de un cuerpo, ustedes no dicen, oye, pero mira, esa técnica que están usando en esa preservación no está... De hecho, somos muy, por decir algo, adictos a, se dice, Miami, Nueva York. Ayer yo estaba viendo un capítulo donde la muchacha hace una reconstrucción con plastilina. Entonces, mira, eso está bueno. Y uno absorbe lo positivo de esa serie. Y sí, hasta lo compara, hasta lo puedes hasta criticar, ¿por qué no? Correcto. ¿Cuál es la diferencia para la gente que está viendo este episodio? ¿Cuál es la diferencia entre la medicina forense como tal y un tanatólogo? El tanatólogo también puede ayudar en las investigaciones, puede estar dentro de la parte de lo que es medicatura forense. Sí. Sí, porque la medicina forense se encarga mayormente de determinar la causa del deceso, independientemente de... El tanatólogo, aunque no pertenece a ese gremio directamente, a medida que van pasando los años, uno ve un cuerpo y el certificado de defunción te dice que fue un infarto agudo al miocardio, pero uno seguía por la sintomatología, la coloración, el rigus mortis y eso, entonces uno dice no,
Eso no fue un infarto. Eso puede, de repente fue un evento cerebrovascular o puede ser SIDA. Tiene cierta y determinada característica. O sea, que sí también podrías ayudar en una investigación. Claro, claro. Ah, no, perfecto. ¿Cómo haces para, por ejemplo, atender un caso cuando te llega un niño o un menor de edad? O sea, ¿eso te afecta más? ¿Tratas de pasarle ese caso a otro colega o te enfrentas a cualquier caso que te llegue? No. Aunque tenga el corazón en la garganta, uno tiene que ser un profesional, independientemente de si me tocó un caso de una niña con cáncer de hígado, con exposición del tumor, y todo el mundo me dejó solo. No quisieron formar parte de esa preservación. No. Entonces yo con el nudo en la garganta, las lágrimas, preservé a la niña. Y más cumbre fue cuando entró el papá a vestirla. ¿Me entiendes? Le hablaba a su hija, X, te quiero, te amo. Sí, está como en el proceso de despedida. Sí, y después me pidió opinión, me agarró de la mano y me preguntó, jefe, ¿cómo hago yo para superar esto? Tuve que sentarme con él, llorar con él, porque no fue fácil. ¿Me entiendes? Entonces uno lo recuerda y no fue Y te fácil. sigue afectando, claro. Sí, claro, porque está formando parte del duelo de una persona, Sí. de su dolor, y lo estás ayudando a superar ese momento que, bueno, perder un hijo puede ser, yo creo que es lo peor que puede sucederle Sí. a un ser humano en la vida. ¿Cómo haces para aconsejar cada uno y sobrellevar esta carga? Porque, o sea, eso que no lo lleves a la casa chévere, pero mira, te está afectando ahorita y al final no terminas de superarlo. Ujú. Porque son lo que llama uno un caso emblemático, ¿sabes? El caso que marca a uno. Siempre hay un caso que te Sí. marca. Y trato lo menos posible de recordarlo. Y el Señor, después que yo hablé con él, me abrazó, me dio las gracias. Y bueno, después que lloramos juntos, nos abrazamos, X y Z, pero ese es el caso que más me marcó, pues, porque todo el mundo me dejó solo. Nadie quiso cargar con, con esa parte Sí, emocional. sí, es difícil. No es como un adulto. Sí, que ya tú sabes que, bueno, cumplió su etapa de vida, Eso. tiene 70 y pico años, 80 años, entonces, bueno, Claro. vivió a pleno. Esta es una niña que está dejando prematuramente el mundo y más por una enfermedad que, bueno, todavía Claro, y la historia que no se la cuestiona. La historia que fue muy difícil, pues, porque la niña fue abandonada por su madre, porque la mamá, a raíz de que se enteró que ella tenía cáncer, los abandonó X. Y el tipo, bueno, a la final nos hemos visto en la calle y siempre, para mi pana, ¿cómo está? Y cómo está todo bien, en fin. Pero a nivel personal sí me marcó. Pues yo tengo hijos, tengo nietos, y esa es la otra contraparte. Que uno ve, mire, y lo que le ruega a Dios es que no le pase a uno. ¿Tú estás consciente de la importancia de la labor del tanatólogo para ayudar al duelo de un ser humano? Sí. O sea, tú estás consciente de la importancia y lo importante que Claro. son ustedes, ¿cierto? Que ustedes son la última persona que va a entrar en contacto con ese ser querido que tuvo una familia, que tuvo una vida y que lo van a preservar y se lo van a mostrar nuevamente a la familia. Correcto. Como era en vida. O sea, ustedes saben la importancia que tiene. Claro. De eso. ¿Qué es lo que normalmente te dice la gente una vez que terminas la preservación del cuerpo y ya está vestido, ya está totalmente ya listo para estar en la urna? Gracias. Lo hiciste bien. Hasta ahí. Se parece como estaba en vida. Sí. Hoy me pasó un señor y lo preservé, lo rasuré, porque hay que rasurarlo, hay que maquillarlo, aparte de la preservación. Y la señora me abrazó y me dio las gracias, que parecía que su papá estaba durmiendo. Esa es parte de este trabajo. De que el familiar se lleve esa imagen positiva por última vez de su ser querido. ¿Has hablado con los cuerpos mientras lo estás preservando? Sí. ¿Has tenido algún tipo de conexión que hayas sentido, que tú hayas dicho, oye, mira, siento una presencia, siento... Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es difícil responder esta pregunta porque hay personas que te lo creen, otras personas no te lo creen. Pero aquí estamos hablando para todo el mundo. El que no lo crea,
Bien. No cree. El que cree que puede ser posible, bueno, de que vuelan, vuelan. Y cada uno tiene cada uno tiene su visión del mundo y Claro. chévere. Sí, porque se ha comprobado que el último sentido que muere es el oído. Y yo he leído mucho en ese sentido. He leído acerca de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que hizo muchas investigaciones, se entrevistó con mucha gente. He tenido la oportunidad de hablar con familiares que me han dado su testimonio en ese sentido. Entonces, no es que uno sea religioso profundamente, sino que aquí el tema de la muerte es el misterio que hay. ¿Qué pasa después que uno trasciende ese umbral? Y si se ven sombras, a veces uno está preservando el cuerpo. Ejemplo, yo lo estoy viendo a él, pero lo estoy viendo, pues aquí hay dos personas. Esa es una visión periférica. ¿Me entiendes? Entonces de repente uno está preservando el cuerpo y te quedas estático. Y cuando voltea, ¡pam!, se va. Y no es a mí nada más que me ha pasado. ¿Le ha pasado a otros tanatólogos que han comentado? Sí. ¿Y qué has pensado en ese momento? ¿Qué has sentido Que estoy haciendo bien mi trabajo. Okay. Hay que pensar que si esa esencia está allí supervisando, por decir algo, entonces sí estoy haciendo bien mi trabajo. Y cuando te ha tocado, por ejemplo, lidiar con un ampón o un delincuente que murió de forma violenta, ¿te han llegado miembros de su entorno, no por familiares, sino miembros de una banda o algo, te han amenazado, te han dicho algo? No. O sea, saben que tu trabajo es simplemente preservar. Exacto. Y 100% respeto. Sí, y ya. Sí, yo tuve la oportunidad de preservar varios cuerpos de ahí de la cota y normal. Siempre lo hiciste bien. Entonces, eso hay que ganar, ese respeto como persona y como profesional, perdón, hay que ganárselo haciendo el trabajo bien. ¿Qué es lo más difícil al momento de preservar un cuerpo? Puede ser la reconstrucción del rostro. Una reconstrucción. ¿En qué, o sea, por qué se dificulta? ¿Qué es lo más difícil? Porque mayormente si son partiduras de maxilares, fracturas de pómulo, entonces tienes que preservarte adentro hacia afuera y restaurar, por decir algo, la fisionomía de ese fallecido, que quede lo mejor posible para su acto velatorio, más la tanatoestética, que es el maquillaje. ¿Y todo eso lo realizas tú? Sí. 100%. 100%. Wow. O sea, hay que echarle. Sí. Los familiares te dan una foto y tú simplemente lo reconstruyes, lo dejas tal cual. Hay casos que sí se puede y hay casos que no se puede. Bueno, hay casos donde hay accidentes de tránsito, un impacto frontal con traumatismo craneoencefálico severo que haya perdido el rostro, creo que dificulta mucho. Sí. También casos donde haya cuerpos que estén en descomposición. ¿También se hace difícil Sí, porque... o esos no se preservan ya? No, esos tienen dos metodologías de preservación. Acá en Venezuela se preservan de dos maneras los avanzados de descomposición. Con cal, si el cuerpo no va a cremación, se preservan con cal, ¿verdad? Pero si hay que hacer cierto procedimiento, porque hay que estar consciente que lo que descompone el cuerpo son las vísceras. Y el líquido hemático, que es la sangre, las heces, XYZ, entonces eso hay que extraerlo. Y lo que vienen de medicatura que no pueden ser cremados, por la cuestión de que hablamos en principio, entonces eso van preservados con cal y se sepulta. Cuando van a ser cremados, sí hay que tomarle su arteria, ver cómo se toma la arteria, con el formaldehído y hacerle su preservación. Pero es más rápido el proceso de cremación, es mucho más rápido. Sí. Okay. Una persona que quiera ser tanatólogo, ¿cómo tiene que hacer aquí en Venezuela? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en el Centro de Alto Estudio Forense, en el CAES, que queda en la California, tiene que ser bachiller. ¿Me entiendes? Y yo le hago una entrevista previa. ¿Tú ves las aptitudes de esa persona si puede ser tanatólogo? ¿Qué preguntas haces normalmente? ¿Por qué quieres ser tanatólogo? Entonces yo a veces me río. Vamos a ver, yo estoy llegando. Yo quiero ser tanatólogo. Okay. Yo te digo, oye, mira, Gustavo, yo quiero ser tanatólogo. ¿Por qué?
oye, no sé, me encanta la preservación de los cuerpos y pienso que al final de una vida hay que darle una sepultura a todas esas personas y yo quiero que se vayan de este mundo tal cual como eran en vida. Muy bien, muy buena respuesta. O sea, puedo... Sí, pero entonces mi pregunta sería, ¿usted está en la capacidad mental para ver un cuerpo abierto como un pollo? Bueno, yo he estado en situaciones, por mi carrera, he estado en situaciones tensas y he visto muchos cuerpos y bueno, he aguantado. Si no estuvieras en la carrera. Creo que no. Creo que no, sí cuesta. Sí cuesta. Sí cuesta. Porque hasta muchas personas voy y veo un accidente de tránsito y bueno, no tiene un impacto muy fuerte que son los accidentes de tránsito, siempre he dicho que son peores que los homicidios. O sea, en los accidentes de tránsito las personas pierden miembros, se ven heridas abiertas, decapitados, o sea, todo tipo de cosas que pegan. Claro. Entonces yo le pregunto eso, ¿estás en capacidad mental? Pero te digo, sí puedo estarlo. Vamos a ver si es verdad que el cambur verde mancha. A esa es mi respuesta, porque yo doy pasantía. Entonces se empieza por lo normal. En mi clase yo empiezo primero por la historia de la tanatología, quién fue Thanatos, de dónde viene la palabra logia, que es la búsqueda de la esencia del porqué de la muerte. Y ya sabemos que Thanatos es el dios griego de la muerte. Bien, entonces empiezo por ahí, empiezo por las cuestiones de bioseguridad, los implementos de trabajo, y después empiezan las preservaciones de cero hasta los obesos. ¿Obesos? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de los obesos? Los obesos hay que hacerle algunas veces la lipo. ¿Sí? Claro. Para que puedan estar... Para que puedan entrar en el féretro. Oye, vale. O sea, pues, ¿será que me harán una lipo al llegar al final de mi camino? Ajá, una vez que yo te digo, sí, yo estoy capaz y soy capaz mentalmente y quiero aguantar y pues yo puedo aguantar. Tú me pasas que a una sala donde haya una pasantía y me muestras. Empiezan las clases, después a primera clase, segunda clase. A la tercera clase vamos a la funeraria, a las pasantías. ¿Cuántos alumnos se te han desmayado en la primera pasantía? Imagínate. Ponen la mano así, el otro alumno le dice, mira que eso está contaminado y caen como un pollo. Yo lo primero que le digo es, no recojo desmayado. ¿Por qué? Porque yo hago un sondeo. Yo entiendo que por lo menos tú eres periodista. ¿Me entiendes? Me lo estás diciendo, ya estás acostumbrado visualmente a una muerte violenta. A una secretaria, o un secretario, un muchacho que esté en computadora, que no tenga esto. Si usted va a estudiar esto, tiene que haberse mentalizado a lo que va a afrontar a futuro. ¿Entiendes? Tiene que haberse mentalizado y canalizado que va a haber cuerpos de diferentes formas. Porque así es y me disculpe la expresión, es una manguanga, pura muerte natural. Y sí, cuando exacto. Te llega un violento, es otra cosa. Cuando te llega un niño, entonces tienes que ir cuadrando, respondiendo parte de la pregunta que me hiciste anteriormente, esas diferentes etapas que te va a tocar cuando son abuelitos de 100 años, 105 años, 70, 80, entonces tienes que ir mentalizando cada uno de esos casos. Lidiar tanto con la muerte te ha hecho pensar, bueno, no pensar, te ha dado respuestas sobre lo que hay más allá. No trato de pensar mucho en eso. ¿Por qué? ¿Porque no hay una respuesta o porque...? No hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. O sea, no has conseguido nada. Hay que esperar la hora, que me llegue la hora y veré. Y se sabrá. Sí, porque así sucede, por ejemplo, con el duelo. En mi caso, mi madre murió hace poco y yo estaba en el día a día buscando respuestas. Y hacía preguntas al aire, esperando una respuesta del más allá, una señal o algo. Y esa es una de las etapas del duelo. Y no consigo nada. Mi mamá a mí se me murió en mi brazo. Entonces viene una etapa del duelo que viene la negociación. Que tú dices, ojalá yo hubiese tenido... Voy a hacer un pacto con X. Contar es que esa persona querida no muera. Exactamente. ¿Cierto? Pero ese pacto no... Nunca se da. Nunca se da. ¿Me entiendes? Entonces es más difícil, ¿verdad? Y hay que aceptarlo. Yo nunca quise que mi padre muriera. Nunca quise que mi madre muriera, porque mi mamá se me murió en los brazos. Entonces yo quise siempre hacer como ese pacto
y hacer un pacto con X, Ujú. contar es que mis seres queridos estén allí. Sí, bueno, son etapas de la vida por las que todo ser humano debe pasar Claro, y uno tiene que claro. entenderlo, pero por eso mismo, lidiar tanto con la muerte, uno hace esas preguntas, como quien dice, al destino, a la vida, Sí. a uno mismo, qué pasará, qué no pasará. Pensé que habías tenido algún tipo de, de señal o algo que... No, no. O sea, no hay nada que dé calma. Uno sabe que simplemente se va a enfrentar en algún momento y listo. Yo tengo un testimonio de un compadre que yo lo visité en el algodonal un día domingo. Y eso fue un boom en el algodonal. Entonces, cuando lo fui a visitar, él me contó, compadre, a mí me vino a buscar la muerte. Estaba uno aquí y él estaba en el medio. El de aquí, la muerte entró, supuestamente, bueno, supuestamente no, porque yo más de una vez se lo pregunté. Entró fulano de tal, parece que nos vamos. Entonces él vio cuando se paró el que estaba del lado derecho, perdón, salió. Le dijo su nombre y yo vengo a buscarte. Ajá, ¿quién es usted? Yo soy la muerte. Conche, no me quiero ir todavía, ¿qué tal? Ya vamos a hablar. El del lado izquierdo también parece que nos vamos. Y yo, ajá, se paró y... ¿Qué pasó contigo? Nos vamos. Ay, ¿quién es usted? Yo soy la muerte. No, que mi ahijado estaba pequeño, entonces él empezó a pelear. No, que mi hijo todavía está pequeño, que te doy un año, pórtate bien. Al año mi compadre falleció y yo casi todos los domingos iba y le preguntaba, compadre, ¿es verdad lo que usted me está contando? ¿Cómo es la muerte? Y él me decía que la muerte es una sombra negra sin rostro. Sombra negra sin rostro. Entonces, si hacemos historia, la película Ghost. O hasta la película de Conociendo a Joe Black también. Pero ese sí tenía, sí era un rostro, una persona, pero era un espíritu que tomó el cuerpo humano. Bien, entonces vamos a guiarnos por allí. O es una sombra negra sin rostro o tiene rostro, la muerte. Sí, bueno, eso también da, eso podría dar una especie de respuesta a esa incertidumbre o duda que hay en torno a la misma muerte cuando un ser querido se está yendo, que tiene un momento de lucidez o un momento como para despedirse. En muchos casos donde la persona antes de morir dice unas últimas palabras y simplemente se está despidiendo. O las últimas acciones del día, las conversaciones que tuvo con toda la gente, todo el mundo dice, bueno, no, la conversación que tuve con ella parecía una despedida. Bueno, yo lo viví con mi mamá. Ah, yo también lo viví con mi mamá, por eso Mi lo mamá menciono. nunca quiso que yo manejara moto. Y yo trabajando en el CCT, era la 1 de la tarde y la moto estando estacionada agarró candela. Se incendió. Entonces yo me voy a la casa, almorcé y me acosté a dormir. Y a las 5:15 me llama mi hermano, párate que mi mamá se está muriendo. Cuando bajé, en verdad mi mamá estaba agonizando. Pues. Y comprobé algo, eso sí lo puedo decir con base porque lo comprobé con mi mamá. Le agarré la mano y le hablé al oído. Y le dije, mamá, bendición. Yo sé que yo fui tu dolor de cabeza, pero habían pasado ciertas circunstancias a nivel familiar. Mi papá murió en el 86, ella habló con mi papá y mi papá le dijo que la iba a ir a buscar. Un hermano le asesinaron a su hijo, soñó con su hijo y su hijo le dijo, tranquilo papá, que entre mi abuelo y yo vamos a buscar a mi abuela. Y así pasó. Cuando yo estoy así, mi mamá me dio la mano, le dije, anda, vete. Que ya tú hablaste con mi papá, ya te vienen a buscar, no hay vuelta atrás. Y ahí ella me abrazó, nos abrazamos y se murió. Y se fue. ¿Ya en ese momento eras tanatólogo? No. ¿Eso te impulsó a que te gustara un poquito más la tanatología, aparte de todas las circunstancias que te llevaron? Dentro de la casuística caí en la tanatología. Ok. Porque ya no era funcionario, trabajaba por una empresa de vigilancia. Entonces, buscando una mejoría a nivel personal. Y me ayudó muchísimo. Hoy en día amo más la vida. Te hace valorarla más. Sí. Sí, bueno, eso sucede porque como uno
se da cuenta un poco de lo frágil que es la vida, lo rápido que se va y lo rápido que uno deja este plano, que bueno, no simplemente la valora lo más que pueda al día. Hay que disfrutarla lo máximo. Dentro de los años hay que disfrutarla. Vivir bien, portarse bien. ¿Qué le dirías a esas personas que están atravesando un duelo, ya que te ha tocado hablar con ellos, ayudarlos a superar o a iniciar, a iniciar el proceso de duelo que lleva a la muerte de un ser querido? ¿Qué consejos le das a esas personas para que... Que recuerden a su ser querido esos momentos bonitos que vivieron con él? Que lo lleven en el corazón, porque mayormente uno fallece y a la final uno pasa a la historia. Y luego pasas al olvido, ¿sabes? Entonces, a todos que hemos perdido un ser querido, recordemos lo bonito. Esos momentos bellos que viviste, que comiste, que viajaste, que compartiste. Y eso te va a ayudar a superar esa etapa del duelo. Y te va a ayudar como persona y como ser humano. Ese es mi gran consejo. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quieren ser tanatólogos? Bueno, que tienen que centrarse, que es verdad que es lo que quieren, porque esto no es fácil. Y esto lleva mucho estudio y mucha práctica. Mucha práctica. Es como cuando tú eres el sensei y tienes tu senpai, tus alumnos. Y la meta del alumno es superar al maestro. ¿Me entiendes? Entonces, porque hay personas que hacen el curso de tanatología, lo hicieron, recibiste el diploma y no van más. Entonces, cuando uno lo llama, mira, recomiéndame a uno. ¿A qué recomienda? Si no tiene la práctica, puedes tener el papel, como dicen los colombianos, pero la práctica. ¿Cómo tomas tú una arteria en la tibia si no tienes la práctica? ¿Cómo tomas una radial si no tienes la práctica? ¿Cómo tomas una humeral si no tienes la práctica? ¿Te han tocado muchos alumnos eso, que buscan el papel y ya? Sí. ¿Cuál alumno tienes que tú digas, mira, este me va a superar en cualquier momento? ¿O todavía no ha llegado? No. ¿No ha llegado? No. O sea, tú sigues siendo, como quien dice, el papá de los helados. No, porque hay que conservar la humildad. Okay. Uno tiene que ser humilde. Es como yo le digo a mis alumnos, a mí no tienen que demostrarme nada. Tienen que demostrárselo a ustedes mismos. Mi pareja es tanatólogo y hablamos lo menos posible de tanatología. El caso de Odali, de su hijo, que también es tanatólogo. Sí, que Odali es gran amiga y su hijo también siguió los pasos de la tanatología, que también es periodista, por cierto. Sí, y son tremendos tanatólogos. Claro, es como que si tú hicieras el curso de tanatología, pero tu plato fuerte es el periodismo. Exactamente. Pero es preservar un cuerpo. En tal caso, sí lo hago. Claro. Y ninguno te va a caer en embuste. Nadie te va a caer en embuste tú siendo por lo menos, tú trabajas en suceso. Sí. Y tú vas a una funeraria, ¿verdad? Y eres tanatólogo. Tú ves el cuerpo y tú, por tu experiencia, vas a decir, ese cuerpo está bien preservado o está mal preservado. ¿Cómo te puedes dar cuenta si no eres tanatólogo? Para una persona que simplemente está viendo un ser querido en ese momento. De repente se descompone el cuerpo empieza a drenar. Hay varias circunstancias de los mosquitos, las flores atraen mucho los mosquitos. Y hay otros detallitos por allí que te indican que el cuerpo está mal. Pero esos detallitos son secretos. Sí. Eso no se le dice a todo el mundo. Sí, no, entonces esto lo va a ver el público y después, mira. Sí. Ok. Y tú sabes que estamos un poquito censurados en ese sentido. No, tranquilo. Y para terminar, Gustavo, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas que puedan ver este podcast sobre la vida, sobre la muerte, sobre la tanatología, sobre el fin del camino? Bueno, sobre la tanatología, una profesión que yo desconocía hasta que la empecé a ejercer. Es muy bonita. Que somos mal pagados, ojo, sin ofender a nadie. No, tranquilo, eso nos pasa en todos lados. Somos mal pagados. En otros países esta profesión es remunerada. En España, por lo menos, el que maquilla o hace la estética gana o nada más por maquillar. El que viste gana aquí y son licenciados. Aquí somos toderos, como dice uno. Bueno, igual en el periodismo, tranquilo. Uno tiene que muchas veces ser su propio camarógrafo, su propio editor, todo. Y
el que quiere estudiar tanatología, las puertas están abiertas. ¿Dónde pueden enviar sus papeles o pueden informarse sobre los requisitos? En el Centro de Altos Estudios Forense, el CAV, en la California. Okay. Allá de lunes a viernes, de lunes a sábado los atienden y le indican al licenciado Luis Carlos que van de mi parte y quieren ingresar al diplomado de tanatología forense. ¿Cuánto tiempo tardarías en ser tanatólogo? 3 meses. 3 meses. Las clases son intensivas, claro. Son intensivas. Con su pasantía en la funeraria. Y después tendrías, que pasar años de experiencia para de poco verdad a poco agarrar la experiencia. Es que yo entiendo eso, que tienes que empezar desde cero. Y siempre de la mano de un tutor. Nosotros hemos tenido muchachos que ahorita están ejerciendo, pero siempre llaman, profesor, mire que esto se hace así, esto se hace así. Y ellos crean su propia técnica, que es lo importante. Sí, esa es la idea, como bien dijiste, superar a su maestro, claro. Y sorprenderse a sí mismo. Y amar la vida. A las personas que no entienden de esto, amar la vida. Quererse. Todos tenemos problemas, independientemente de una separación, de una ruina, de una pérdida de trabajo. Tenemos que pensar en la vida. La vida es corta y la vida hay que disfrutarla a lo máximo. Porque después que nos muramos, ¿qué vamos a disfrutar? Nada, porque no sabemos qué hay después, detrás de esa puerta. Exactamente. Bueno, mejor consejo imposible. Y más viniendo de Gustavo Moreno, un tanatólogo, reconocido, con mucha trayectoria y, que has lidiado mucho con esto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, más bien por aceptarnos la invitación. Y a todos ustedes les recuerdo que únanse al canal de YouTube, suscríbanse y estén atentos a cualquier publicación que estemos haciendo para el próximo episodio. Muchas gracias, les habló Román Camacho. Hasta el próximo episodio.